Buen día, mi nombre es Lady Carolina Vázquez, pertenezco al grupo 403024-196 del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, junto con mis compañeras Claudia Patricia Santoval, María Diela Pescador, Luz Aide Rivera y Susana Ricaute, bajo la supervisión de la tutora Yolanda Carolina Castro. Vamos a trabajar con el caso de Hannibal Lecter, un diagnóstico como tal de este actor de la película Hannibal, el origen del mal. La identificación del paciente es un hombre soltero, aproximadamente de 20 años, estudiante de pregrado de medicina. Se evaluó más o menos 12 años, desde los 8 a los 20 aproximadamente. Este paciente presenta una perturbación constante y de obsesión de venganza por la muerte de su hermana Misha, su hermana menor, a causa de canibalismo durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora él devela una conducta antisocial, no acata la jerarquía, presenta un comportamiento aislado, ensimismado, no maneja buenas relaciones con los demás, es agresivo, distante, tiene dificultades para conciliar el sueño, tiene una mente fría, calculadora, es incapaz de sentir verdaderos sentimientos. A él solamente le importa el deseo de venganza por la muerte de su hermana. La definición que tenemos para esta problemática es que el paciente demuestra condiciones físicas y cognitivas aparentemente normales. Se evidencian buenos niveles intelectuales, permanece alerta, orientado, sin embargo él presenta antecedentes violentos en su infancia, ya que desde los 8 años, en el momento en el que él presenció la muerte violenta de sus padres durante la Segunda Guerra Mundial y le tocó asumir la responsabilidad de su hermana menor, que al poco tiempo fue asesinada y canibalizada, esto generó una situación de estrés postraumático durante varios años, que lo llevaron a desarrollar comportamientos disociales frente a sus superiores y compañeros del orfanato al que fue llevado, comportamientos que asumía con mayor fuerza cada vez que recordaba la experiencia. Se observa que el joven tiene conductas de agresividad, de aislamiento, intolerante, de inadaptabilidad, es rebelde, es cruel, mantiene una actitud ensimismada y distante con deseos recurrentes de venganza. Él es frío, suspicaz frente a los demás, no expresa sentimientos de culpa ni de arrepentimiento. Llega con todos estos sentimientos a cometer actos de tortura, homicidio y canibalismo hacia los sujetos que asesinaron a su hermana. Todas estas características observadas en Hannibal, desde un análisis clínico y de acuerdo al DSM-4, lo relacionamos con un trastorno de la personalidad, ya que cumple con las características identificadas en el código para esta persona. Está en el eje 2, en el trastorno de la personalidad y retraso mental, que como tal es el trastorno antisocial de la personalidad. El trastorno antisocial de la personalidad es una condición psiquiátrica que causa un patrón en curso de manipular a otras personas y violar sus derechos. Las personas con este trastorno no siguen las normas de la sociedad y con frecuencia incumplen la ley. Es característico que los sujetos con este diagnóstico sean completamente indiferentes a los sentimientos y al dolor ajeno. Muestran un patrón profundo de falta de remordimiento junto con las decisiones irresponsables que todo el tiempo están tomando. Las hipótesis que tenemos con respecto a esta problemática, lo que pudo haberle causado este problema a Hannibal Lecter, es el asesinato de sus padres de manera violenta en su presencia. Esto generó en Hannibal un vacío que llegó a formar conceptos erróneos y a adoptar actitudes de responsabilidad con la hermana menor. La muerte de su hermana a causa del canibalismo por parte de los captores desarrollaron en Hannibal una rabia e impotencia, desesperanza y soledad, situación que desencadenaron en él una actitud ensimismada y antisocial. Al no realizarse un duelo pertinente para este tipo de muertes dramáticas, es posible que los sentimientos de tristeza, de miedo, de ansiedad, de soledad, de sensación de abandono y demás situaciones normales ante una pérdida se convirtieran en un trastorno de estrés postraumático completo o con algunos síntomas.
Esta situación también puede unirse a una sensación de falta de la realidad, lo que transforma sus proyecciones de vida en venganza. Su sentimiento de vulnerabilidad por estar solo sin ningún familiar pudo haber desarrollado en Hannibal una actitud violenta, de odio, intolerante, impulsivo, agresivo, indolente y con conductas antisociales. Las posibles alternativas de solución que tenemos es con respecto a la parte de la comunidad. Pues estos niños y adolescentes con este tipo de vivencias y situaciones traumáticas dentro de su infancia, la comunidad es de gran ayuda para superar estas situaciones adversas, evitando así que se generen trastornos psicológicos en los menores. En este tipo de casos es importante establecer una conexión y creación de redes múltiples que busquen proteger a los niños con este tipo de vivencias traumáticas, como Hannibal, partiendo del aquí y del ahora, para proveer un futuro en el cual el adolescente o el adulto haya superado de manera asertiva todos estos traumas. Con respecto a las estrategias y métodos de intervención múltiples y complementarios, se puede apostar a estrategias y métodos de intervención orientadas tanto a sistemas como hacia las personas, donde el diagnóstico debe situar el reto de conocer cuáles son los factores que influyen en el desarrollo y evitar que se produzca. O sea, es importante trabajar pues como desde la parte preventiva. Para el caso de Hannibal, debe ser ayudado y orientado mediante un diagnóstico que permita aumentar su autoestima. Se debe enfocar en forma sistemática e individual para tratar de eliminar su tendencia a la ansiedad o a la depresión, su tendencia a tener todo bajo control y sus conductas antisociales, en medio de una educación comunitaria enfocada a producir cambios hacia una buena moral, una confianza en el futuro y a un sentido de pertenencia. Con Hannibal sería importante trabajar la terapia de duelo, donde afronte la pérdida de sus padres y de su hermana, pues que es lo más traumático para él, porque pues se puede estar presentando un duelo patológico, ya que presenta algunos de los síntomas o criterios que caracterizan este tipo de duelo. Con una serie de tareas es posible que lo supere. El objetivo es conseguir que él no siga llevando o arrastrando por todo el resto de su vida ese dolor, y pues tratar de contrarrestar la sed de venganza que lo convierte en una persona antisocial. Las conclusiones que tenemos con respecto a todo el caso como tal es que el psicólogo debe entablar una relación de empatía que genere un ambiente de confianza y de comunicación dinámica para que el paciente exprese todos los sentimientos de manera asertiva, que se pueda manejar la ira controlando sus impulsos, así como también es importante realizar una terapia teniendo en cuenta el enfoque cognitivo-conductual, con el que se quiere o se busca erradicar sus creencias irracionales relacionadas con la responsabilidad de hacer justicia por su propia mano. Es necesario fomentar el equilibrio del locus del control por medio de la reestructuración cognitiva, permitiendo que él vea la realidad social de otra forma, reduciendo toda la carga emocional y la responsabilidad que tiene ante la venganza personal. Las acciones desde el enfoque de la salud mental comunitaria se deben enfocar en forma sistemática en aumentar la autoestima y eliminar toda la tendencia que él tiene hacia la ansiedad, hacia la depresión y hacia las conductas sociales, antisociales como tal. Estas son todas las referencias con las que se trabajó el proyecto. De antemano, muchas gracias por la atención prestada.